La lección 4 de la escuela sabática se ha titulado Jesús, nuestro hermano fiel. Y vamos a mirar en esta lección la manera como aparece nuestro hermano mayor Jesús, quien no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. La palabra hermano aparece 10 veces en el libro de Hebreos, y en estas 10 veces se hace referencia a Jesús 3 veces. Las otras veces está relacionada con la comunión entre los hermanos que debe existir entre nosotros. Hay personas que no les agrada que se le llame hermanos o hermano o hermana. La realidad es que Jesús no se avergüenza de decirnos hermano. Tal vez las personas sienten un poco de vergüenza en la sociedad donde viven de no llamarse hermanos, pero es una expresión bíblica dada por Dios para relacionarnos entre nosotros porque somos hermanos. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Creo que nosotros igual no deberíamos avergonzarnos de Jesús, puesto que Él se considera nuestro hermano y se ha declarado nuestro hermano. La lección aparece dos términos, es la palabra carne y sangre, haciendo alusión a la naturaleza misma de Jesús que asumió para dedicarse o identificarse como nuestro hermano mayor. Y es la palabra carne. 6 veces aparece esta palabra en el libro de Hebreos. 3 veces está relacionada con Jesús. Ahora, dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La carne de Jesús no tenía tendencias, pero sí tenía debilidades naturales como el hambre, el frío, la sed, el calor, pero en cuestión de una carne con tendenciosa hacia lo malo como la nuestra, no. La carne nuestra sí tiene tendencias y debilidades, ambas cosas. Tendencia hacia lo malo, nosotros nos da deseos de robar, de matar, de adulterar. Esas son tendencias, algunas son heredadas, otras son cultivadas. Jesús era diferente en ese aspecto. Jesús tenía debilidades como las nuestras, debilidades naturales, pero no tendencias pecaminosas, porque si la hubiese tenido, Jesús hubiese necesitado también redención, alguien que lo hubiese redimido. Jesús venció entonces el pecado en su carne débil, que Adán tal vez no tenía estas debilidades, pero por la dependencia del Padre, y esa dependencia en ese sentido de dependencia del Padre, Jesús es modelo para nosotros, Él es nuestro modelo. Hay personas que han malinterpretado el hecho de Jesús como modelo. Ah, sí, Jesús venció con el esfuerzo y la lucha que él tuvo. Yo también voy a vencer con mi esfuerzo, con mi lucha. Jesús venció el pecado
por la dependencia constante y permanente con el Padre, y nosotros podemos vencer el pecado no por el esfuerzo nuestro, sino por la dependencia de Jesús. Nadie intente vencer el pecado sin dependencia. La otra palabra que aparece allí, teniendo en cuenta la forma como Jesús asumió su naturaleza humana, es la palabra sangre. 21 veces aparece esta palabra en el libro de Hebreos. 8 veces se hace referencia a Jesús. De esas 8 veces, 7 veces se está haciendo alusión a su misión de salvación, salvífica, de redimirnos, de derramar su sangre por nosotros para salvarnos. Solo una vez esta sangre se está refiriendo a su naturaleza física. Las otras 13 veces donde aparece la palabra sangre se está haciendo referencia a los sacrificios de animales que se hacían en el antiguo Israel. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús tuvo que tomar la naturaleza humana como la nuestra, aunque sin pecado, para poder morir y entonces redimirnos. Aunque no cometió pecado, murió por nosotros, por nosotros. Hay una palabra que aparece allí en la lección, es la palabra sufrimiento. Esta palabra aparece 2 veces en relación con Jesús y una vez en relación con el sufrimiento de los hebreos que están sufriendo a causa de Cristo. Y está dando a entender que por ese sufrimiento Cristo nos salvó, nos redimió en la muerte que sufrió en el Calvario. Además, su vida fue una vida de sufrimiento. Este sufrimiento, dice Hebreos, que lo llevó, digamos, a la capacidad para salvarnos o a la perfección. Algunos consideran que nosotros tenemos que sufrir para poder vencer y ser purificados, y entonces eso lo lleva a hacer un poco de penitencia para poder sufrir. En ese sentido, el sufrimiento no es así. El sufrimiento que nosotros tenemos que padecer en esta tierra es a causa de seguir a Jesús. No porque por eso soy salvo y que porque el sufrimiento me va a ayudar a, a odiar el pecado. En cierta medida podría ser, pero no lo hacemos en el sentido de un sufrimiento como se ha enseñado en algunos lugares cristianos, en algunos ambientes de cristianismo, donde te piensan que tú sufres para que puedas recibir así el perdón y la sanidad, y entonces esas penitencias que hacemos para poder sufrir, y entonces ayunamos para poder obtener así la perfección. No, en ese sentido no. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que las aflicciones formaron parte del plan de la redención, y para nosotros es una escuela. Los sufrimientos y las aflicciones es una escuela en la que nos acercamos más a Jesús para que Él pueda ayudarnos a salvarnos, pero no es que tenga mérito en sí para poder yo obtener la salvación. Hay una palabra que ha sido mal interpretada en muchos porque hemos dicho que Jesús es nuestro modelo.
Entonces las personas comienzan a pensar, bueno, yo tengo una naturaleza pecaminosa, carnal, con deseos. Entonces Jesús tuvo que también tenerla porque Él es mi modelo. ¿Cómo pudo Él vencer si no tenía la naturaleza de debilidad hacia el pecado, esa carne esos deseos carnales que yo tengo? Y cómo Jesús tenía que tenerlos, pensamos, porque Él pudo vencerlos y entonces yo también los tengo, yo puedo vencer. Pero Jesús no tenía esas tendencias pecaminosas, pero podía caer como cayó Adán. Entonces, esta palabra que es ejemplo, Jesús es nuestro modelo, ejemplo, en cierta medida no se hace mucha referencia de eso a Jesús en hebreo, solo aparece una referencia no tan explícita, sino un poco implícita. En Hebreos 9:23 dice, hablando de esta palabra modelo, dice, fue pues necesario que las figuras, ahí se tradujo como, la palabra modelo se tradujo como figuras, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, el sacrificio de Cristo fue el que purificó ese modelo que hay en el cielo del santuario. Ahora, Israel, la otra referencia de la palabra modelo es que Israel dio un mal ejemplo de desobediencia, un mal modelo. La palabra modelo se puede traducir también como ejemplo cuando ellos violaron los principios del pacto. Y Moisés recibió un ejemplo, un modelo del santuario que debía construir. Hay una última palabra que es la palabra pionero o autor o líder, o también se podría tener en cuenta como modelo de nuestra salvación, de nuestra fe, el autor de nuestra fe. Las dos veces se refieren a Cristo, esta palabra, eh, como nuestro modelo de fe, dependencia. Jesús es modelo de nosotros en dependencia, no en luchar por nuestra fuerza y voluntad para llegar a ser perfectos y obedecer al Señor. Hay gente que ha malentendido este concepto de modelo. Jesús es nuestro modelo en dependencia de su Padre. Él logró vencer el pecado. Pero la gente hoy quiere vencer el pecado en luchar solos. Entonces yo voy a dejar de hacer esto, me propongo a dejar de hacerlo, voy a dejar de hacerlo y comenzamos a luchar. Y entonces pensamos que como Cristo venció, yo voy a vencer, pero como Cristo venció fue en dependencia. Y yo voy a vencer también el pecado y a obedecer perfectamente al Señor en sumisión, en dependencia. En eso es lo que significa modelo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, no en mi esfuerzo, no en mi voluntad, no en que yo me voy a luchar y voy a contar hasta 10 para no obedecer, no desobedecer. No, él es puesto los ojos en Jesús, el autor, o sea, el modelo, el líder, el pionero y consumador. Él es el autor de la fe nuestra, y el que consuma la fe, allí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No intentemos ser como Jesús en el sentido de vivir la vida independiente de él. ¿No? Yo soy como Jesús solo cuando pongo mis ojos en él y no en otra persona. Solo Jesús es el autor, mi autor de la fe, el que la consumará también, llevará a su perfección. Y en ese sentido, Cristo es nuestro modelo y podemos seguirle. Dios nos ayude, Dios nos bendiga para que podamos cada día estar en una íntima y comunión, relación con el Señor, y así poder eh, convertir o sentir que Dios es nuestro ejemplo.